La pobreza es síntoma de un gobierno que jamás encontró el camino. Lo que este gobierno planteaba en su momento, pobreza cero, se transforma hoy en una mera y absurda utopía, dejándonos a quienes formamos parte de esta sociedad, vos, yo, con la obligación, más allá que con cualquier derecho, con la obligación de calificar esta situación. Señores, esto es un cero en pobreza. Y esto se conoció en el transcurso de la semana. Según datos oficiales, la pobreza alcanza el 32% y es récord en la Argentina. El 32% de las personas son pobres en nuestro país. Subió un 6,3% en un año. Vuelven, y todo este porcentaje vuelve a los niveles con los que arrancó la gestión Macri. Sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, no se llega a entender, porque cuando Macri arrancó su gestión hace ya casi 4 años, había gente que podía irse de viaje, había gente que podía pagar sus deudas, había gente que podía pagar sus tarifas, había gente que podía llegar a fin de mes, había gente que incluso podía comer 2 veces por día. Entonces, ¿es el mismo índice de pobreza de aquel 2015? Es una de las preguntas que me realizo y que yo justamente pongo en escena en este editorial. Los jóvenes son los más golpeados en esta realidad. En el rango de edad hasta 14 años, la pobreza alcanza el 46,8% de las personas, mientras que para el grupo entre 15 y 29 es de 38,6%. La indigencia es de 10,9% y 8,4% respectivamente. Estos son números oficiales. En un primer momento lo había dado la Universidad Católica Argentina, luego salió el INDEC, preservando justamente y manteniendo este lenguaje transparente, mostrando toda la información, salió a dar el número concreto y era esto. Justamente según los datos oficiales, el 32% es pobre en la República Argentina. Y pobre Argentina. Realmente. En el granero del mundo, 1 de cada 3 personas es pobre. Son números alarmantes, preocupantes, hablan más allá de las palabras. Con simplemente ver un poco de esta realidad uno se da cuenta de lo mal que está la Argentina, de lo que está sufriendo el país y por sobre todas las cosas llega a darse cuenta de estos números, de que 1/3 de la población total en nuestro país es pobre. Son entonces 14 millones de personas pobres hoy en la República Argentina. Esto quiere decir que son 7.800 personas por día, quiere decir que son 325 personas por hora y son 5 pobres por minuto. ¿Quiere un dato más? Es un pobre cada 12 segundos. En la República Argentina pasan 12 segundos y se está gestando un pobre. Siguiendo justamente con estos datos que brinda el INDEC, con estos datos que menciona la UCA en un primer momento, con estos datos que nos muestra la realidad de lo que se está viviendo. Fuimos noticia durante toda la semana, ha salido por ejemplo, y de pobreza se habló en Euronews, que es una cadena de Europa, una agencia de noticias sumamente importante. Se habló también en la cadena rusa RT, también salió por allí. Aparecimos en cadenas de Londres y de España justamente por este tema. Y estamos viviendo una situación límite. Yo diría que esto va más allá de cualquier político hoy por hoy que uno mencione en el ámbito nacional. Incluso, más allá de señalar cuáles son los culpables de a día de hoy, donde estamos sumergidos, más allá de decir, él tiene culpa, él tiene la culpa, aquella tiene la culpa. Esto va más allá de cualquier nombre, de cualquier función, de cualquier personaje que pueda llegar a aparecer en el cuadro de la política argentina.
Esto ya no es un problema de nombres, sino de hombres. Esto es un problema justamente de personas. Estamos hablando de mucha gente que no come. Estamos hablando de mucha gente que ya ha quedado por debajo incluso de la línea de la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de gente que no llega a fin de mes y que ya le ha quedado muy lejos el deseo de poder viajar, poder estudiar, poder progresar en la vida. Ha cambiado mucho todo en poco tiempo, porque francamente ha sido poco tiempo. ¿De quién es la culpa?, me pregunto, y ahí es donde se abre un abanico de posibilidades, que no es que la culpa es de uno solo, no es que cada una de las partes están separadas, no. Cada una de las partes conforman este todo y están relacionadas entre sí. Fíjense ustedes lo que está sucediendo en Argentina con respecto a lo que sucede en el día a día, porque ya no estamos hablando de una medición que se realiza cada 3 meses, estamos hablando del día a día. ¿Usted no siente del otro lado que cada día estamos un poquito peor? Porque cuando se llega a sentir eso, el nivel de inestabilidad en cuanto a la economía, y yo siempre lo digo, economía y política, uno no puede hablar de economía si no habla de política y viceversa. Para rendir justamente un proyecto económico, para mostrar justamente parámetros económicos, lo primero que tiene que hacer es una política. En el caso justamente del gobierno, de lo que estamos hablando. Si hablamos de economía, hablamos de política. Si hablamos de política, inevitablemente no podemos dejar de lado la economía. Por eso digo, ¿usted no siente que económicamente todos los días en la Argentina se vive un poquito peor? Porque vas al supermercado y si no te aumentaron los productos, por lo menos te sacaron 1 o 2 productos de la góndola y ya no los conseguís, porque también pasa. Fíjense ustedes lo que ha sucedido, por ejemplo, con la leche en los supermercados. El hecho de que han sacado 1, 2, 3 marcas, las han sacado de las góndolas, dejándote solamente la primera marca ahí puesta en la góndola. Por supuesto, entre pagar una de segunda, tercera marca, a la cual la gente podía acceder, podía pagar, ahora te queda la primera. Y es sumamente cara. Aumentan las naftas, aumenta la luz, aumenta el gas. Pobre Argentina. Fíjense, y hablando de supermercados, esta alerta en épocas de crisis económicas, donde hasta la carne tiene alarma. Esto sucedió en Tucumán, en un supermercado, donde le pusieron alarma a los productos de la carnicería. Antes esto sucedía en una casa de ropa, por ejemplo. Usted se iba a comprar una camisa, usted se iba a comprar un pantalón, se iba a comprar unas zapatillas, y la ropa venía con una alarma en caso de que usted se vaya sin pagar. Bueno, esto ya no sucede solamente con la ropa. Esto ha quedado muy lejos. Ahora sucede con la carne. Es tanto el precio que hay que pagar, insisto con esto, en el granero del mundo, que a día de hoy hasta la carne tiene alarma, y si uno se va con la carne y no paga, va a saltar la alarma. Es sumamente increíble. En este supermercado hay que pedir permiso para sacar un poco de carne. Viene alguien del supermercado, un encargado, un trabajador justamente, y te saca el corte que querés. Ya no está al alcance de todos. Realmente no está al alcance de todos. Esto sucedió en un supermercado en Tucumán esta semana. La foto de la carne con alarma se dio a conocer por Instagram. Y a principios de este mes se había viralizado ya un video en un supermercado en José Cepaz, donde varios clientes tienen una feroz pelea para quedarse con la última bandeja de milanesas en oferta. Esto también sucedió en otro lugar de nuestro país, dejando a las claras justamente esto que les voy a decir. La pobreza en la Argentina no es un invento, no es solamente un número, y se está viviendo en todo el país. No hay un distintivo por zona, por localidad, por región geográfica. La pobreza es pobreza para todos. Y aquello de pobreza cero ha quedado tan lejos, tan pero tan lejos, que realmente es una utopía. Ha quedado como una verdadera utopía en este plan de gobierno. Me ha llegado por aquí un mensaje durante la semana de que los bancos
van a tomar todo el dinero de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una medida para limitar al dólar que autorizan a los bancos a tener el 100% de sus depósitos en LELIQ. Aparecieron las LEBAC, aparecieron las LELIQ. Es un desfile de monedas y de intereses y de tasas que realmente es insólito. El Banco Central autorizó a los bancos a incrementar sus tenencias de LELIQ en la medida en que aumenten las cantidades de depósitos en plazos fijos. Esto implica que las entidades suban las tasas para atraer dinero. Lo más preocupante es que autorizan a los bancos a tener el 100% de los depósitos. Pregunto, ¿esto puede llegar a ser otra especie de corralito como ya vivimos en la Argentina? Pregúntese también. Y pregúntese si no estamos tan cerca de Venezuela como algunos dicen que estamos tan lejos. En Venezuela no hay trabajo, en Venezuela hay hambre, hay inseguridad, hay inestabilidad, hay pérdida de poder económico y sobre todas las cosas hay pobreza. No estamos tan lejos de Venezuela como dicen algunos. Triste realidad la que se vive en la Argentina, por eso es momento de intervenir, por lo menos dándote este pantallazo y dejándote a las claras que lo más importante es seguir y por sobre todas las cosas informarse acerca de todo lo que sucede en la República Argentina. Triste realidad que ojalá en algún momento cambie, y con esto estoy usando una palabra conocida en estos últimos años. Ahora sí se tiene que dar un cambio, usted sabe de qué le hablo. Ahora sí es cuando necesitamos que la palabra cambio sea utilizada, pero para bien. Hay que torcer el rumbo de la Argentina porque así realmente nos estamos yendo al fondo. Y eso que el fondo ya está metido aquí en la Argentina, sépalo. Señores, estás en Energía, 4:30 de la tarde en la República.